Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, de la campana, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Y sobre todo dar las gracias a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp, por Facebook y todo esto, pero en especial por WhatsApp, que se ven que se comparten los vídeos, algunos de los vídeos por WhatsApp, y esto es de ayuda para que lleguen estos vídeos pues a más gente, a la gente que lo necesita, a la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, y para ayudar también al canal a seguir creciendo y que lleguen nuevos suscriptores y motivarme a mí a seguir haciendo los vídeos. Vamos con un vídeo relacionado con la altura del aguacate. Vamos a hablar de dos cosas, las vamos a meter en este vídeo. Uno, la altura donde se cosecha el aguacate. Y segundo, la altura que para mí es recomendable tener los árboles de aguacate haciéndole las podas pertinentes, por así decirlo. Entonces, vamos primero con la altura. Ahí estamos viendo... Ahí estamos viendo en estas imágenes una poda que hice. Esta no es mi finca, esta es la finca de un amigo que le hice yo la poda. Y claro, tiene, no toda, alguna también la hizo él, ¿no? Y claro, son árboles jóvenes todavía y ahí estamos viendo, pero cómo los vamos formando, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Para la gente que quiera alguna consulta conmigo sobre su cultivo de aguacate, la gente que está empezando en esto del cultivo del aguacate y se quiere asesorar un poco conmigo, pues lo básico, ¿no? Bueno, de lo que sea, me podéis preguntar sin compromiso, ¿no? Y no es gratuito, pero sería por un precio económico, razonable. Y nada, ahí consultaríamos las dudas o dudas que tengan sobre el tema de fertilización, de abonado, de alguna plaga, de poda, todas estas cosas, ¿no? Bueno, vamos con el vídeo. Ahí estamos viendo en las imágenes más o menos la altura. Esta parte creo que sí ya es de mi finca. Bueno, la altura. Vamos primero, más que con la altura de árboles, vamos con la altura de siembra. Vamos primero con la altura de siembra. Y la altura de siembra es que esto depende de muchos factores. La altura. El aguacate se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2500 metros. Démonos cuenta de una cosa, 2500 metros ya es altura. Por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, 2500 metros ya es demasiado alto. Ya es zona demasiado fría. Ya el aguacate Hass, por ejemplo, que se le puede dar un poquito de más altura, ya tiene una mala polinización porque porque es demasiada altura y demasiado frío ya. ¿Entienden? Entonces, esto varía mucho, depende de la zona, pero sí, en algunas zonas tropicales o lo que sea, que sean un poco más montañosas, se pueden llegar y algunas variedades pueden llegar a los 2500 metros. Pero esto ya sería alturas bastante altas, ¿no? Démonos cuenta de eso. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Se recomienda también pues entre los 800 metros, 1000 metros, por ahí es la zona ideal, ¿no? Pero bueno, es que claro, la altura es por decir algo en general, hablando de algo así muy en general, ¿no? En cualquier parte del mundo, desde el nivel del mar hasta los 2500 metros se siembran aguacate. Pero depende del país, depende muchísimo del clima. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y nada, eso. Desde el nivel del mar hasta 2500 metros podemos encontrar plantaciones de aguacate. Y ahora vamos con lo que estamos viendo aquí en las imágenes, que yo creo que hasta interesa más, que es la altura que se le puede dar al aguacate. El aguacate lo puedes ir, como estamos viendo aquí, lo podemos ir formando mediante podas de aclareo y tal, y despunte. Y yo recomiendo una altura de unos 4 metros por ahí. ¿Por qué recomiendo esa altura? Para mí es la altura ideal, 4 metros y poco. Porque llegas con una escalera, prácticamente llegas al árbol, una pequeña escalera, y cuando vas a cosechar tus aguacates, vas con una pequeña escalera
y cosechas todos tus aguacates con unas pequeñas escaleras. Después, segundo punto, de tener los árboles eso, a una altura de eso, de 4 metros y poco. No se te va, cuando vayas a fumigar, no vas a tener, no vas a tener esas puntas tan altas, tan grandes, y te va a ser más fácil hacer la fumigación a la planta. O sea, no te van a quedar, si es un árbol muy grande, pues démonos cuenta de cómo llegas tú con el producto a esas puntas que están muy altas. Después, para cosechar también es un problema, mucho más riesgo de accidente. Tú subido ahí en esas ramas o con escaleras muy grandes, todo es un riesgo. El tiempo, démonos cuenta, tú cuando estás cosechando tus aguacates, estás ahí, es mucho más rápido. Es mucho más rápido la cosecha en aguacates de un tamaño menor, más reducido, eso, 4 o 3 metros o así, que un árbol mucho más grande, que tienes que estar con un palo, cogiéndolo, que si esto, que si lo otro. Tardas muchísimo más tiempo. Todo esto son inconvenientes en tener los árboles de aguacate muy grandes. Acordémonos, peligro de caída. Todas estas cosas, las fumigaciones, ya las dije. Otro problema de tener los árboles muy grandes. Cuando hay un viento, las ramas, al ser más grandes, se zarandean más las ramas, y en consecuencia se van a caer más aguacates, se van a caer más fruta. Lo tengo comprobado. Una planta más pequeña, más compacta, se caen menos los aguacates porque es una planta más pequeña, no se zarandean tanto las ramas cuando hay un viento. Y sin embargo, en una planta más grande, con ramas más grandes, al zarandearse más por el viento, por un temporal, pues bota mucho más aguacate. Entonces son varios puntos que tenemos que ver, y por todas estas cosas yo recomiendo, para mí la altura ideal, como dije, son 4 metros y poco, es la altura ideal. ¿Cómo conseguimos esto? Con podas. Ahora, dentro de poco, ya vamos a entrar en la fase de verano. Creo que tengo vídeos para atrás, pero bueno, los volveremos a hacer, de lo que es el despunte de verano para, por ejemplo, en mis árboles ya más grandes, yo hago un despunte, yo hago por lo menos dos despuntes de verano, que son todos esos nuevos brotes, yo los corto para pararle el crecimiento a la planta, ¿no? Para el crecimiento en altura. Entonces la planta o echa brotes por atrás, en esa misma madera, o también va creciendo hacia los lados, ¿vale? De las dos formas, ¿no? Entonces, pero esto ya grabaré vídeos ahí de la manera que pueda, porque los vídeos pues los grabo yo solo, no tengo así quien me pueda grabar, pero lo veremos. Creo que tengo algún vídeo del año pasado, pero lo volveremos a hacer. Eso es más adelante, eso es ya a final de primavera, principio de verano, y después en verano se hace más o menos se hacen dos despuntes. Y así logramos tener la planta de un tamaño más reducido. Y ganamos tenemos todas estas ventajas que acabamos de decir. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que me hayáis entendido, que les haya gustado el vídeo, y un saludo.